de que en el país aquellos que han saqueado el erario nacional y lo siguen saqueando tengan absolutamente libertad para poder dirigir la patria, para participar. Ciertamente tiene que haber un proceso judicial previo, tiene que haber una sanción judicial, no una denuncia, no un periodicazo, es una sanción judicial expresa. Y ahora que estamos viviendo esta crisis inmensa de régimen, los últimos 4 presidentes están por ir a la cárcel, porque a 9 nomás, ahorita se van a salir los nombres y van a salir que es AG, que es otras cosas, y todo se va a poner mucho más claro. Ciertamente los que están comprometidos en esos actos de corrupción, en esos y otros actos de corrupción, tienen que sancionarse y si quedan sancionados por el Poder Judicial, no deben participar en la represión política. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿O vamos a permitir que eso pase por agua tibia? ¿Eso no es acaso una forma también de matar de hambre a la gente, de quitar el trabajo a las personas, de matar de pobreza a la población peruana, de quitar las posibilidades de desarrollo al país también? Y por lo tanto la corrupción tiene que ser enfrentada. Y enfrentada en particular con los más grandazos y los más chicos presos, pero los más grandazos impidiéndoles, señalando que no deben participar en la lucha política. ¿Eso significa que unos u otros no deben estar en la política? Dependerá de circunstancias políticas históricas. Se ha dicho aquí algo que me parece gravísimo. Es como decir, ¿cómo puede ser Fidel Castro presidente de un país que acaba de ser respaldado por 191 naciones contra el embargo de Cuba que hace Estados Unidos? Caramba, 191 Naciones Unidas están proclives al terrorista Fidel Castro, porque estuvo en armas peleando por la independencia de su patria. Minuto para lo que ha sido. Colombia vive un proceso de paz, apoyado por el Papa, apoyado por las Naciones Unidas, apoyados por el mundo entero, menos por alguna gente que hizo terrorismo. ¿Qué hace Londoño, jefe de la FARC, que ahora tiene un nombre distinto, como no Fuerzas Armadas, sino una fuerza comunal de participación en la lucha política? ¿Qué hace aceptando entrar en la lucha política? No debe entrar. Eso es un grave error. Es un error inmenso. Es como si alguien tuviera una religión creyendo en un solo Dios específico y determinado y dirá, a los que no creen como este Dios, los mato, los saco, los anulo. No, hay procesos históricos que tienen que ser aceptados como parte de un proceso de reconocimiento de toda la sociedad, de avance democrático. Por eso, junto con una condena explícita a todas las formas de terrorismo, a un terrorismo genocida, a un terrorismo sanguinario, sea privado o sea del Estado, y sancionado judicialmente. Igualmente tiene que ser sancionado judicialmente todo lo que tiene que ver con estos asuntos de corrupción. Pero una última cosa. Para que termine, congresista. Por opinión se puede excluir de la sanción. Ese es un tema bien delicado que hay que verlo en el caso de los delitos de apología. Yo he escuchado a alguna gente decir que bueno, estaba bien, había que meterlos en los hornos para acabarlos. No lo han hecho ellos, pero sí lo están justificando. Eso no apología al terrorismo. Yo he escuchado a alguna gente decir, bueno, a esos delincuentes de Sendero Luminoso había que matarlos uno tras otro. A esos que estaban ahí del MRTA o de Sendero, que estuvieron en la cárcel y que intentaron tomar un pabellón y luego fueron sacados del frontón, había que fusilarlos uno tras otro y eso está bien. Esos no son apologistas del terror, lo son. Entonces deberían ir presos también y no deberían participar en la lucha política. Pero no estamos hablando de esa extensión general, porque hay debates en el país que seguirán dándose. Estamos hablando de los procesos judicialmente establecidos. Por eso hay 2 temas claves: el terrorismo, autores públicos, privados, diversos, y también la corrupción. Y hay un último. 30 segundos para que termine. Y las opiniones, señor presidente, no pueden ser impedidas porque eso es la lucha política. Un país obtiene su unidad no porque uno le pega al otro, o grita más que el otro, o levanta la voz, o se convierte en algo así como un becerro de oro que abraza a la gente y la ahoga, no. Casi de cobre el becerro. Sino el país avanza porque avanza la democracia, el diálogo, el intercambio de opiniones, la diferencia, el reconocimiento de la diferencia y la búsqueda de consensos o de alternativas frente a los problemas reales de la patria. Por eso planteamos como cuestión previa que ese proyecto de ley vaya a la Comisión de Constitución, porque es un proyecto de ley inconstitucional que más bien generaría en el país mayores problemas, mayores dificultades y le daría... Congresista Mulder tiene uso de la palabra. Presidente, es realmente sorprendente que la izquierda peruana
la izquierda comunista peruana siga siendo la misma de siempre, ¿no? Los mismos discursos que se daban en la década del 80, cuando Sendero mataba y asesinaba, son los que estamos escuchando ahora. Las mismas justificaciones, las mismas generalizaciones, las mismas supeditaciones al interés del grupo terrorista Sendero Luminoso y del MRTA, que en el fondo son hermanos gemelos. Profesan el marxismo, leninismo, y muchos de los que están aquí presentes han sido también, a lo mejor siguen siendo maoístas también, porque la interpretación del maoísmo la pueden haber llevado de distintas vertientes. De manera que me sorprende, presidente, que no hayan aprendido ni hayan olvidado nada. Que sigan con las mismas taras con las cuales defendieron abiertamente al terrorismo del MRTA y del Sendero Luminoso durante todos estos años, buscándole las medias tintas. Este es un proyecto, presidente, que podría haber tenido también otros proyectos que se digan, los violadores no vayan, perfecto, ¿quién va a estar en contra? Que tampoco vayan los corruptos, que tampoco vayan los rateros, que tampoco vayan los que escupen en la calle, que tampoco vayan los que se pasen la luz roja. Todo eso es importante, pero claro, se presenta uno para que no vayan los terroristas, ya empiezan a decir, no, que esto tiene que generalizarse, tiene que ser completo. ¿Por qué? Se nos llega incluso a comparar como el modelo colombiano o el modelo salvadoreño, que son modelos distintos. ¿Qué cosa se está proponiendo? ¿Que hagamos un acuerdo de paz con Abimael Guzmán? ¿Qué cosa se quiere decir acá? ¿Que Abimael Guzmán también debe pasar por un régimen de paz y después terminar siendo candidato? Ya quisiera ver yo algunos ahí si van a poder ser candidatos del partido de Sendero Luminoso, aquí en nuestro país. Tontos útiles van a terminar siendo. No, presidente, no lo podemos permitir. Yo creo que en estas cosas que deberían merecer unanimidad, se tienen que denunciar estos discursos que lo que están buscando es justamente que los terroristas no tengan ningún impedimento, que pase a comisión, que se agreguen otros cargos. Presenten su proyecto de ley, pues, preséntenlo. ¿Quién se va a oponer a que en un proyecto de ley se incluya una persona que es un violador, un asesino? ¿Quién se va a oponer? Pero no, pues, no vamos a estar cada vez que se presente un proyecto de ley diciendo, vamos a votar en contra porque no han agregado a otro tipo de delito. Tengan la valentía de votar a favor y después presentar su proyecto de ley. Y yo creo que se quedaría perfectamente el compromiso de que nosotros podamos votar en esas circunstancias. De manera, presidente, que mi intervención es para lamentar que haya este tipo de intervenciones. Esa manera de pisar el palito histórico, de ser siempre los que apañan el tema del terrorismo. Los que dicen que los tribunales sin rostros condenan solo inocentes. Eso es falso. El tribunal sin rostro no es un invento peruano, ni es un invento de una dictadura. Eso ya se puso en práctica en Europa, sustantivamente en Italia, y fue constitucionalizado por la Comisión de Derechos Humanos Europea. Y aquí se trajo como un esquema que, claro, una vez que entró el señor Toledo y que se quiso congraciar con esa izquierda que lo llevó al poder y que le permitió coimear 20 millones de dólares de otra izquierda, que es la izquierda brasileña, ahí sí no dicen nada, ¿no? Bueno, ese señor se prestó al juego a través de la Comisión de la Verdad, de decir, primero, conflicto armado interno. Segundo, jueces sin rostro son inconstitucionales. Tercero, la cadena perpetua es inconstitucional. Y todas esas revisiones que se hicieron durante ese tiempo, presidente, son las que ahora han permitido que solamente haya 70 y tantos, 77 o 78 presos por terrorismo. El resto están libres. Los 5.000 que estuvieron presos por terrorismo están libres, presidente, gracias a la acción de esa izquierda cómplice de ese terrorismo. Me solicita una interrupción el congresista de Belaúnde, presidente. Congresista de Belaúnde, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Solo para señalar que ese otro proyecto de ley donde se incorporan otros delitos o otros delincuentes para que no puedan postular, ya fue presentado, fue enviado por el Ejecutivo e incluye a los sentenciados por tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, violación de la libertad sexual, delitos contra la humanidad y otros delitos dolosos contra el Estado. Entonces, pero esto no es para decir que vuelva a comisión, al revés, creo que se podría incorporar en este momento y continuar con el debate sin que esto implique ningún tipo de dilación. Gracias, presidente. Congresista Müller.
Presidente, entiendo que el congresista de Belaúnde es el presidente de la Comisión de Justicia. O sea, está en su comisión ese proyecto. ¿Y por qué no lo trae? ¿Por qué no pide que se debata de una manera rápida o que se le puede exonerar de comisión? Bueno, la verdad es que si es un proyecto, presidente, que viene del Ejecutivo, con mayor razón. Si ese es el gran problema del Ejecutivo, que no tiene bancada que le impulse sus proyectos. Por eso, presidente, creo que aquí tenemos que denunciar las medias tintas y reclamar que los parlamentarios sean claros y directos. ¿Están o no están contra el terrorismo? ¿Están o no están contra Sendero y el MRTA? ¿Están o no están contra aquellos que pisotean los derechos humanos permanentemente y que jamás se han arrepentido? Ese es el tema, presidente. Lo demás son medias tintas, lo demás son justificaciones, los demás son supeditaciones, presidente. Y eso no lo podemos aceptar sin denunciarlo abiertamente, porque este es un Congreso democrático. Para eso sirve justamente el debate. Creo que me está solicitando una segunda interrupción. Sí, congresista, si usted lo accede, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo para señalar que el proyecto está en Constitución, no está en la Comisión de Justicia, si no lo hubiésemos priorizado. No veo por qué genera tanta incomodidad el poder incluir más delitos sin que esto implique que se vote en otro momento. Se vota hoy mismo, acá. Gracias, presidente. Corredor Mulder. Presidente, el presidente de la Comisión de Justicia perfectamente puede reclamar ese dictamen para poder dictaminarlo si considera que la Comisión de Constitución se está demorando. Y como segunda comisión lo puede dictaminar rápido y traerlo. Así que no hay en ese sentido ningún impedimento. Y en segundo lugar, no es que se esté tratando de impedir que otros delitos se incorporen. Lo que se está tratando es de evitar que, con el cuento de meter otros delitos, este proyecto no pase. Que eso es justamente lo que están haciendo. Y extraña que un representante de la bancada del gobierno tenga también esas posiciones de medias tintas. Entonces aquí hay que definirse, pues, presidente. En este tipo de cosas no cabe más que blanco y negro. O se está con el terrorismo o se está en contra del terrorismo. La media tinta, presidente, no vale. Y aquellos que tengan una posición de media tinta seguirán siendo los tontos útiles de la historia que siempre la izquierda ha aprovechado para valerse de ellos, presidente. Así que claramente en este tema no hay que estar buscándole la media tinta, no hay que estar buscándole el pretexto, hay que definirse claramente. Y el que tenga una posición que contribuya a ponerle mayores requisitos a cualquiera que quiera postular a un puesto público, que presente su proyecto de ley. Congresista Alcorta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. La situación es, para decirlo con contundencia, acá no regresa ningún proyecto a ninguna comisión. El proyecto se queda acá y se vota acá el día de hoy. Los que están contra el terrorismo votaremos y los que están a favor del terrorismo votarán en contra, para que el país sepa quiénes son los terroristas cómplices de estas bancadas, que creen que porque son de izquierda, porque son rojos, están en oposición al resto del mundo. Se equivocaron por completo, no es así. Vergüenza de algunos congresistas que no aprenden un año a ser congresistas. ¿Por qué no hacen sus propios proyectos? Conflicto armado, qué atrevimiento, qué poca dignidad y qué ofensa a las Fuerzas Armadas y a los jueces que dieron su vida, con los jueces sin rostro, porque para ser valientes en pellejo ajeno, ahí están los del frente acá, que se mandan mudar cuando no quieren entrar al debate, porque son cobardes, presidente. El Perú es uno solo y la votación sobre un tema, el terrorismo, nos debería de unir, pero no tienen que diferenciarse. Y se diferencia porque ellos hablan de conflicto armado. Vergüenza y poca dignidad tienen algunos peruanos que se sienten acá a representar al pueblo peruano. ¿A quién representan ustedes? ¿A los terroristas? Y por si acaso algún congresista que habló sobre el tema de los cabitos, fue el gobierno del señor Belaúnde. Caso de los cabitos fue el gobierno del señor Belaúnde. La mayor cantidad de muertos por Sendero fue en el año 84 y nunca acusaron al gobierno de Belaúnde, de acción popular, de acción inmediata. Jamás los acusaron de actitudes mediatas. Los jueces sin rostros, por supuesto, porque apenas aparecía un terrorista, ese juez no votaba, no sentenciaba y no hacía nada. Por eso que había que ponerle. ¿Por qué los policías mostraban a los terroristas con anteojos y todos iguales? Para que no fueran identificados y los mataran afuera, a ellos o a sus familias. Cobardes hay que hacer aquí cuando se vean hablar sobre el pellejo ajeno de la gente que puso el pecho, honor y gloria a las Fuerzas Armadas que dieron su pecho, su familia y su sacrificio por la defensa del Estado. Por el conflicto armado, señor presidente, no hubo. Acá hubo terroristas, asesinos, criminales, considerados así en el mundo, porque atentaron contra la sociedad. Y la sociedad somos todos nosotros. Y los que supuestamente, los que representan a un país que hoy día no se ubican, porque son unos disfuncionales que confunden izquierda con comunismo, con montones de tonterías. Ahora quieren sumarle al proyecto, que no va a ser así, no se los vamos a permitir a ustedes, de disfrazar su posición traidora al país,
de poner acá a los violadores, a los maltratadores. Me hubieran puesto también a los asaltantes de restaurantes, a los que saltan y roban un celular, a los que van al Chifa para no apoyar pues una china, porque como no le pusieron arroz pollo en el chaufa, había que matarla, había que matar al cocinero. Pongan también eso, les faltó el listado. Qué poca dignidad tienen algunos que no aprenden a ser congresistas ni aprenden a ser peruanos. Presidente, las cosas bien claras acá, pero en ninguna manera va a regresar Movadez paseándose por todas las calles, y para que sepan que eso no ha pasado. En otros párrafos aseguran que el partido no ha muerto y esperan al Partido Comunista. El partido no ha muerto y esperan mucho más de sus militantes. ¿Qué importa el peligro, las vicisitudes de las tareas que tenemos que cumplir como buenos comunistas y hacer arder el prado como lo sabemos hacer? Señalan esas fuerzas. Aplastar, aniquilar, dinamitar el revisionismo de todo tipo y enarbolar y defender y aplicar el pensamiento Gonzalo. A ver, ¿qué cosa quieren poner acá? ¿Quieren mandar a la comisión? Cobardes realmente, que quieren disfrazar su incompetencia y su entrega al país y a la lucha contra la corrupción, queriendo poner un listado interminable, un mercado, una plaza, para evitar la votación. Acá sabremos, señor presidente, quiénes estamos contra el terrorismo, que somos los peruanos de buena voluntad, que defendemos al Estado y que defendemos a esa sociedad afuera, que son los 32 millones de peruanos que nos eligieron para representarlos, y no los cobardes que hoy quieren disfrazarse con cualquier cochinada, de cualquier actitud, de cualquier disfraz, para votar en contra del proyecto y mandarlo a la comisión. De ninguna manera. Para eso somos 71 congresistas, y los que quieran acompañarnos en esta votación que legitima la lucha contra el tema del terrorismo, hagan sus proyectos, hagan sus cosas, trabajen, chambeen, hagan lo que tienen que hacer, pero no vengan a asumir y distorsionar lo que sea la voluntad, la intención. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Me pide la congresista Chacón las 2 interrupciones. Congresista Chacón, puede ser uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo me alegro mucho, más allá del resultado de esta votación y de cómo vayan a votar nuestros compañeros de la izquierda, que se esté dando. Porque de una vez por todas, señor presidente, sabremos quién está en contra del terrorismo y quién, de alguna manera, es cómplice a través de muchas ONGs que lo único que buscan son indemnizaciones para los terroristas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las que las ONGs cobran. Y, señor presidente, aquí no estamos para defender terroristas, y que no se deje engañar la población. Muchas veces la única razón para defenderlos es justamente esas indemnizaciones millonarias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pagado. ¿A quiénes? A los terroristas. Y de que justamente hay una izquierda que es aliada de esas ONGs que defienden terroristas. Y es por eso, señor presidente, que luchan tanto en el Parlamento como fuera de él, en las cortes y demás, por los derechos de los terroristas, señor presidente, que le hicieron tanto daño al país y que derramaron tanta sangre. Me alegro, señor presidente, que el día de hoy estemos discutiendo esta norma y que el pueblo se entere de una vez y sin caretas quién está en contra del terrorismo y quiénes lo apañan, señor presidente, porque apañarlo es también tratar de incluir otros delitos, comparar esos delitos del terrorismo. Quieren ellos y piensan ellos que es comparable y que por lo tanto quieren hacer una ley. Los felicito, que la presenten, señor presidente, pero que no traten de ninguna manera, a pesar que se rían. Parece que les causa gracia la sangre derramada de tanto peruano inocente. Yo lamento mucho, señor presidente, que le cause risa a la congresista Wilca. Pero lo que le quiero decir es que esa sangre derramada nos ha causado lágrimas y dolor a millones de peruanos, señor presidente. Congresista Beteta. Tiene que terminar la congresista Beteta un ratito, por favor. ¿Ah? Presidente, muchísimas gracias, señor presidente. Creo debemos de felicitar a este Parlamento. Por fin ha puesto a debate un proyecto que millones de peruanos están esperando y decirle: terrorismo nunca más. Señor presidente, acá hemos escuchado a aquellos que avalan y aplauden los actos criminales del terrorismo, pretendiendo frustrar
el debate y la aprobación de un proyecto que tiene nombre claro: impedir que las elecciones que se avecinan y a futuro puedan participar terroristas que hicieron tanto daño al país, señor presidente, pero para algunos posiblemente se han beneficiado económicamente y por eso se ríen seguramente, presidente. Asimismo, no queremos tener la misma situación que pasa a nuestros hermanos colombianos. Y por ello es de que es momento que tenemos que legislar. También escuché sorprendidamente, presidente, yo pensé que este proyecto se ponía a debate inmediatamente la aprobación, pero me equivoqué, presidente, no sabía que habían defensores de terroristas. También cuestionan que por qué hubo un tribunal sin rostro. Sí, era necesario el tribunal sin rostro. Yo estoy segura que si en este momento se instaura los tribunales sin rostro, podríamos acabar con todos esos delincuentes corruptos que muchos jueces tienen temor de sentenciar porque al día siguiente le mandan la moto y terminan con su familia. Esa es la verdad. Aquel que se quiere tapar los ojos ante una realidad simplemente es un pobre que está ayudando a que más delincuencia, a que más terrorismo pueda seguir surgiendo en el país. Asimismo, señor presidente, quiero dejar en claro que la bancada Fuerza Popular no se opone a que también se pueda legislar a impedir que violadores, que terroristas, que narcotraficantes puedan tener acceso a un acto popular que podrían participar. Pero no es el momento. Este Congreso de la República tiene que sacar una norma con nombre propio para que podamos impedir que terroristas puedan gobernar nuestro país. Asimismo, señor presidente, creo la mejor forma de algunos de poder impedir que se apruebe un proyecto es pedir que vaya a comisión, pedir que es inconstitucional. Esa clásica ya no nos las van a poder acá sorprender. Para ello hay una mayoría en este Parlamento que tenemos claro el rol que hemos venido a cumplir y decirle no más al terrorismo. No podemos darle espacio a todos aquellos que hicieron tanto daño al país, que lamentablemente hubo gobiernos que se aliaron, que ahora nos quieren venir. ¿Con qué moral? Algunos juristas que nos quieren venir a dar lecciones cuando por culpa de ellos el Perú ha tenido que pagar millones en indemnización a terroristas y en perjuicio de cuántas necesidades que tiene el país. Con todos esos millones hubiéramos tenido saneamiento básico, hubiéramos tenido mejores carreteras, colegios, hubiéramos pagado la deuda social que el país tiene y no solamente haber beneficiado a un grupúsculo de terroristas habiendo indemnizado millones y millones. Hablan y dicen deberían de prohibirse a los violadores, pero cuando se toca el tema del debate de los violadores, ahí salen a defender. Dicen que no podemos tener pena de muerte a los violadores. Entonces lo que vemos, presidente, es una doble moral y hay que acabar con esa doble moral. Y hoy este Parlamento le dirá al pueblo en conjunto quiénes estamos en contra del terrorismo y quiénes avalan y quiénes defienden a terroristas. Muchísimas gracias, señor presidente. Y yo pediría también que esto ya vaya al voto. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Patricia Donaire. Un minuto la congresista Wilca. Presidente, yo creo, presidente, que este Congreso tiene que evitar los falsos debates, porque justamente estos falsos debates o pseudodebates lo que hacen es demorar y prolongar debates que pueden ser muy importantes. Presidente, yo le pediría que usted pueda poner orden porque usted está dirigiendo el debate. Congresista Wilca, por favor, modere el discurso porque no podemos hablar de un falso debate. A ver, presidente, porque estamos en un parlamento. Se me ha aludido y estoy respondiendo justamente a eso, presidente. Yo creo que como estoy planteando, evitemos los falsos debates. Aquí nadie, presidente, ha planteado que eso no se vote hoy día. Al menos la bancada del No Perú ha planteado que esto más bien es un proyecto que plantea algo que es necesario. Lo que estamos planteando es que se considere también como parte... Presidente, a ver, presidente, la señora Alcorta debe calmarse, presidente. Por favor. Usted como director de debate, perdóneme, tiene que poner orden acá. Por favor, la congresista está haciendo su descargo por la alusión, ya va a terminar su tiempo. Ya, terminó su tiempo, congresista. Ya. Congresista, se le ha dado un minuto para que haga su descargo y de la mejor manera. Por favor. Sí.
30 segundos para que termine, por favor, pero la voz que se hace el descargo porque... Me ha aludido y yo estoy respondiendo y estoy interviniendo porque es mi derecho de acuerdo al reglamento por la alusión que se me ha hecho, presidente. Usted no puede restringir eso. Presidente, acá le pido a la señora congresista, a todas las señoras congresistas que están intentando tomar la palabra cuando no les corresponde, que respeten el tiempo de otros parlamentarios. Acá, presidente, lo único que se ha planteado es que nos dejemos de falsos debates. Nadie está en contra de lo que se está planteando en el proyecto de ley. Únicamente se ha pedido añadir una lista de delitos que son muy graves. ¿Cómo una parlamentaria va a decir que el delito de violación sexual es igual a robar un chifa, por favor? Congresista Patricia Donaire tiene uso de la palabra. 1 minuto y medio para que haga el descargo y se aboque a descargar la alusión que ha mencionado. Por eso, 1 minuto y medio para que... Gracias, congresista Donaire. Presidente, qué pena que usted, como director de debate en este pleno, no sepa cuándo tiene que dar la palabra a una congresista que ha sido aludida. Qué pena, lastimosamente. Pero solamente para terminar, presidente, y para que nuestra posición no se manipule, acá nadie está en contra de lo que el proyecto plantea. Nosotros hemos dicho en esta bancada que estamos en contra de la participación de quienes han sido sentenciados por delitos de terrorismo. Eso no lo negamos. Estamos planteando simplemente que este debate no se dé de manera parcial, que se incorpore, por supuesto, a quienes también tienen sentencias por delitos de violación sexual, delitos graves, presidente. ¿Cómo puede ser posible que durante la semana, mientras algunos parlamentarios han querido levantar supuestamente su posición de condena a los delitos de violencia sexual, ¿no es cierto?, ahora no quieran incorporarlo en una prohibición que es perfectamente posible? Presidente, es una vergüenza, sí, que existan parlamentarios con tantos años acá en el Congreso de la República que no sean capaces de plantear su posición sin plantear adjetivos a nadie, presidente. Esa es nuestra propuesta, que se incorpore. Ya se leyeron cuáles son la lista de delitos planteados en el proyecto del Ejecutivo. Nadie plantea que vuelva a comisiones. No, señor. Lo que estamos planteando es que simplemente se incorpore de manera literal la... A concluir el minuto. Congresista Donaire. El micrófono. Me pidió una interrupción también la congresista Glave. No sé si la va a utilizar. Si no la va a usar, se la cedo a el último minuto. Tiene 7 minutos, congresista. De manera muy clara, estamos de acuerdo con este proyecto. Puede perfectamente considerarse por parte de la presidencia de la comisión añadir estos delitos que son específicos. Nadie está planteando hacer una lista de lavandería acá o incorporar cualquier forma de delito. Hablamos de delitos muy graves que tienen que ver justamente con el tipo de perfil que requerimos en la función pública. Delitos de corrupción, delitos de narcotráfico, delitos contra violencia sexual hacia menores y mujeres. Nada más y nada menos que eso, presidente. No abramos falsos debates donde no hay, porque la verdad, algunos parlamentarios y parlamentarias están demostrando realmente que tienen puro discurso para las cámaras, pero a la hora de legislar no tienen ese mismo compromiso. Congresista Donaire, por eso uso la palabra. Gracias, presidente. Lamento mucho que un debate tan importante de la reforma electoral estemos usando estos términos. Esto me trae a la mente una frase de Eva Perón y quiero llamarles a la reflexión. Lo único que debemos hacer es adquirir nosotros acá en el Parlamento plena conciencia del poder que poseemos y no olvidar que nadie hace nada sin el pueblo, que nadie puede hacer nada que el pueblo no quiera. Nosotros hemos sido elegidos representantes del pueblo para hablar por el pueblo. ¿Y qué quiere el pueblo? Quiere candidatos limpios, quiere candidatos probos. Por eso es que estamos de acuerdo en principio con esta propuesta, pero creemos que se ha quedado corta. Y se los voy a decir no como un ánimo dilatorio, sino porque creemos que es necesario incluir precisiones de delitos. De repente, si queremos ser más ambiciosos y no señalar solamente delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, violación de derechos humanos, lavado de activos, podemos ir más allá aún, porque las expectativas del pueblo son esas. En Chile, por ejemplo, para ser concejal, uno no puede tener contrato con el Estado, uno no puede haber cometido delito, simplemente delito en general.
Por eso yo me arriesgaría a pedir que se incorpore la propuesta del proyecto de ley 1751 presentado por quienes hemos trabajado la reforma electoral y que se señale que no pueden ser candidatos los que tengan sentencia condenatoria de segunda instancia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida.